Bueno, eso digo yo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Buenos días, queridos amigos, hermanos, feligreses que nos escuchan. Hágase un momentito, un espacio, deje de hacer lo que está haciendo y pónganos atención para reflexionar junto conmigo el Salmo número 22. Sin duda alguna, este salmo es de los salmos más famosos que tiene el libro del Salterio. De los 50 salmos me atrevo a decir que este Salmo 22 es el más famoso de todos. Yo soy el Padre Humberto Martínez Gómez, soy párroco de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego en la ciudad de Jiménez, Chihuahua. Pertenecemos a la diócesis de Parral. Este Salmo 22 tiene 6 versos. Hoy por la tarde, durante esta mañana que casi termina, vamos a escucharlo en este sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y vamos a escuchar los 6 versos que tiene este Salmo número 22. Es precioso este Salmo y le digo que me atrevo a decir que es el más famoso de los 150 salmos porque hasta en los parachoques, en las defensas de los camiones, he visto Salmo 22. Adentro de los autobuses, Salmo 22. En los retrovisores de los carros, en unas pequeñas tarjetitas, dice Salmo 22. En las camisas, inclusive, en las espaldas, atrás con calcamonía, dice Salmo 22. Seguramente muchas de las personas que ponen ese Salmo 22 no saben de qué se trata ni conocen el contenido del Salmo 22, pero este Salmo 22 es de los preciosos. Nos habla de esta figura hermosa que fue considerable inalterable en el pueblo de Israel como la figura del pastor. Dentro de la comunidad del pueblo de Israel había 2 figuras dominantes, una por encima de la otra, porque una es más antiquísima que la segunda. La figura dominante, la primordial, es la figura de este pastor. Recuerde usted que el pueblo de Israel es un pueblo netamente pastoril. Es un pueblo nómada que se mueve conforme se mueven los ganados, conforme se van moviendo las estaciones del año y van buscando pastos verdes y aguas límpidas donde puedan saciar su sed los rebaños que ellos tienen. Abraham era un pastor, Lot era un pastor. De hecho, el primer rey de Israel no era pastor, era un hombre militar, Saúl, un hombre fornido, alto, un hombre dedicado a la milicia, un hombre verdaderamente robusto. Dice el libro que el más alto en Israel le llegaba a Saúl hasta el hombro. Sin embargo, el segundo rey, donde triunfa la monarquía, donde se ve beneficiado el pueblo de Israel, es un pastor. David es un pastor. David es un pastor que sabe conducir a su pueblo. Y seguramente el escritor de este salmo está viendo a David como el buen pastor. Empieza el Salmo en el versículo 1 contrastando con la respuesta que vamos a dar. La respuesta que damos está en un futuro perfecto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me faltará en un futuro, me faltará en ese porvenir que viene hacia mí. Pero el versículo primero habla en un presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En el hic et nunc de nuestra historia. En el aquí y en el ahora. Nada me falta. Por eso la primera pregunta a reflexionar en esta media mañana en la que estamos ambientados en este sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, nos podemos preguntar si me falta algo o podemos concluir con un silogismo. Si me falta algo es que el pastor, es que Dios todavía no es mi pastor. Porque si el Señor es mi pastor, entonces nada me falta. Porque si el Señor es mi pastor, me conduce hacia aguas tranquilas. Si el Señor es mi pastor, me da mi alimento a mis horas. Se preocupa por mí. Y todo el salmo va a girar en torno a esta primera afirmación. Si el Señor es mi pastor, entonces nada me falta. Entonces puedo caminar por cañadas oscuras. Entonces no es mi confianza en mi fuerza, en mi poder, en mi inteligencia, en mi manera de ser. La confianza no está en mi carisma, la confianza no está en mis fuerzas físicas, la confianza está en la vara y en el cayado que al Señor y a mí me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y entonces Él cuidará de mí siempre.
Él dará un banquete en mi honor, Él cuidará que no me falte absolutamente nada y me conducirá hacia la felicidad eterna. Hay que tener confianza en el pastor, hay que enamorarse del pastor, hay que adherirse a la idea del pastor porque Él está adherido al pastor supremo, al Señor, al Dios Todopoderoso. Fíjese cómo hoy la carta de los Hebreos al final, porque hoy escucharemos prácticamente el final, nos van a faltar 4 versículos para terminar la carta a los Hebreos, que ya nos leeremos la próxima semana, pero hoy, a mediados de la carta, al final de este capítulo 13, la carta a los Hebreos tiene 13 capítulos con 21 versículos, hoy escucharemos 13 al 21, nada más, nos van a faltar 4 versos, le digo. Pero a mediados de este capítulo dice, sean dóciles con sus pastores, hermanos, sean dóciles, obedientes a sus pastores. Entréguense a sus pastores, sean fieles. El pastor no puede conducirlos a la derrota o al barranco o al despeñadero. Los corazones, los pastores fieles, honestos, los pastores entregados al Señor, son pastores que dan la vida por sus ovejas. Hoy el tema del pastor está en todas las lecturas. Está en la carta a los Hebreos, está en el Salmo 22 por antonomasia, o sea, este salmo es pastoril. Y está también en el Evangelio de Marcos. La figura del pastor pues estuvo siempre presente en el pueblo de Israel, pero hay otra figura que toma parte importante también de la historia del pueblo de Israel, de la historia de salvación. Esta parte importante, esta figura importante cobra relevancia cuando allende el Jordán, el pueblo de Israel se coloca ya en esa tierra donde emana leche y miel y empiezan a hacer sus casas, sus construcciones, y entonces empiezan a hacer sus sembradíos, empiezan a sembrar el trigo, el maíz, lo que le hacía falta para alimentar a sus ganados. Y entonces surge esta figura también emblemática, preciosa, como la figura del agricultor, como la figura de aquel que labra la tierra venciendo el desierto, recordemos que no deja de ser un desierto, de aquel que lucha porque su semilla que deposita en la tierra dé fruto, y entonces la figura del sembrador, del campesino, que día y noche está constantemente al pendiente para que su campo dé fruto, para que su campo no se llene de mala semilla, para que su campo esté verde, frondoso, dispuesto a alimentar a sus ganados e incluso a sus familias, cobra también relevancia. Pero sin duda alguna la figura del pastor pues sobrepasa la figura del agricultor por antigüedad y porque el pastor tiene una cercanía más estrecha con sus ovejas. El campesino puede ir y trabajar en su labor, cosechar, pero el pastor se siente apegado con su oveja. Hay una escena maravillosa que narra el profeta Natán de un hombre que tenía una oveja que comía en la misma mesa que él, pero no solamente comía en la misma mesa su ovejita, sino que comía del mismo plato que él, la oveja y él participaban del mismo plato, bebían del mismo vaso, se acostaban en la misma cama. Esa es la cercanía que siente el pastor con sus ovejas. Escucharemos en este trozo del Evangelio de Marcos cómo Jesús, al ver la multitud, Jesús se había retirado de donde estaban porque habían llegado sus apóstoles de ese primer viaje misionero y entonces Jesús los lleva a descansar a un lugar solitario para que reflexionen sobre la experiencia que han tenido, cómo los ha recibido la gente. Él mismo quiere apapacharlos, quiere acogerlos, quiere abrazarlos, quiere escuchar sus historias misioneras. Pero la gente los ve que van dirigiéndose a este lugar y les sale por otro lugar, por otro camino, se adelantan y entonces al desembarcar vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Precioso eso, Sicutovit non aventes pastorem. Como ovejas sin pastor.
¿Cómo es una oveja sin su pastor? Reflexione un momentito y póngase a pensar cómo es una oveja sin su pastor, una oveja que nadie la orienta, ¿cómo es? Pero de manera similar le voy a hacer otra pregunta, ¿cómo es un niño sin su mamá que lo está vigilando? ¿Cómo se comporta un niño sin la autoridad de la mamá, sin la orientación de la mamá? Es una oveja sin su pastor, la oveja sin su pastor, el niño sin su mamá. ¿Cómo sería un niño sin su mamá? Sería un niño triste. Una oveja sin su pastor sería una oveja triste. Eso querría decir Jesús cuando los ve como ovejas sin pastor. Pues fíjese que no, le tengo una gran sorpresa. Un niño sin su mamá es el niño más feliz del mundo. Una oveja sin su pastor es la oveja más feliz del mundo. Solo que la felicidad del niño va a durar muy poco. Y la felicidad de la oveja también va a durar muy poco sin su pastor. Así los vio Jesús, como ovejas sin pastor. Una oveja sin su pastor es una oveja que hace lo que le viene en gana. Una oveja sin su pastor es una oveja que come aquí, que come allá, que come aquello, que come esto otro. Una oveja sin su pastor es oveja que bebe en este charco, que bebe en aquel otro, que bebe de aquella agua que sabrá Dios si estará limpia o estará pura. Igual un niño sin su mamá, sin la autoridad de su mamá, que por cierto hay muchos, hay muchísimos. Corre para allá, se sube a una silla, brinca arriba de la cama, saca los juguetes, tira las cosas, le falta el respeto a las personas. Hace algunos años, cuando era párroco de la Medalla Milagrosa, fuimos a una expo infantil y andaba un niño como esta oveja sin pastor, como un niño sin su mamá, haciendo de las suyas, saltando, golpeando, empujando, hasta que lo detuve yo y le dije, oye, ¿en tu casa quién manda? Sacó el pechito y dijo, en mi casa mando yo. No, le digo, pues sí se nota que mandas tú. Un niño sin su mamá corre, brinca y salta, hace lo que quiere. ¿Qué comería un niño si no estuviera bajo la supervisión de la mamá? Comería gansitos, dulces, panecillos, papitas, chicharrones, con mucha salsa. ¿Qué bebería un hijo si no estuviera bajo la supervisión de su mamá? Bebería Coca-Cola, bebería refresco, bebería cualquier cosa, gaseosas, si no estuviera bajo la supervisión de la mamá. Porque llega la mamá, la que es verdaderamente madre, llega la mamá y pone autoridad ante su hijo y le dice, no brinques, no saltes, no corras, no hagas esto, no insultes, te tienes que comer las verduras, te tienes que comer la sopa, te tienes que comer la carne. Mamá, quiero una galleta después de que comas. Quiero tomarme una coca, quiero tomarme un refresco, quiero tomarte, aquí está el agua de limón, aquí está el agua de Jamaica, aquí está el agua de guayaba. Primero beba eso y después puede beberlo lo demás. Ya hizo la tarea, recoja su cuarto, amárrese los zapatos, póngase bien el pantalón, acomódese el suéter, abróchese la camisa. No, si hay unas mamás que son verdaderos soldados, pero hay que obedecerlas porque entonces la oveja, el niño, va a crecer educado, con entereza. Igual ocurre con las ovejas. Las ovejas no caminan por donde ellas quieran caminar, sino por donde el pastor las oriente. Las ovejas no comen lo que ellas quieran comer, sino lo que el pastor les autorice comer. Aquí pueden comer, aquí pueden pastar, aquí pueden descansar, porque aquí no hay peligro alguno que las pueda dañar. Me regreso a la carta a los Hebreos. Hermanos, sean obedientes con sus pastores. Hermanos, sean dóciles con sus pastores, porque los pastores los van a cuidar. Los pastores van a dar la vida por ustedes. Un pastor no puede poner en riesgo al rebaño, no puede poner en riesgo a sus ovejas. Un pastor lo que puede hacer es dejar 99 ovejas en un lugar seguro, resguardadas, e ir por una oveja que se le retrasó y se le quedó enferma, se le quedó herida, se le quedó caída. Y la oveja está ahí, herida, caída, esperando a que su pastor vaya por ella, a que su pastor la recoja con cariño, la suba sobre sus hombros y la regrese al rebaño. Ese es el pastor. Ese es el pastor del Salmo 22. Ese es el pastor que atraviesa los 6 versículos de este Salmo 22 y se levanta triunfante, diciendo junto con su oveja, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Papa Francisco ha utilizado esta figura del pastor de una manera magistral. Y el Papa Francisco ha hablado de ese pastor que va delante del rebaño, conduciéndolos por los caminos de la paz, de la tranquilidad, con un cayado en su mano derecha, espantando o quitando del camino todo aquello que pueda ofender o dañar a sus ovejas, todas aquellas piedras que puedan hacerlas tropezar, rellenando todos aquellos hoyos donde pueda caer una oveja. El pastor va dirigiendo su rebaño, siempre con la frente en alto, con la mirada hacia el horizonte, vislumbrando los peligros en los cuales pueda entrar absolutamente todo el rebaño. El pastor no está viendo por unas cuantas ovejas o por su propio beneficio. El pastor está viendo por el beneficio de todo su rebaño, de toda su iglesia. Pero una segunda parte, dice el Papa Francisco, que puede tomar el pastor es ir en medio de su rebaño e irse rozando con las ovejas, ir escuchando el cuchicheo de las ovejas, porque a veces nosotros damos respuestas a preguntas que no nos han hecho. Nosotros ofrecemos soluciones a cosas que no nos han presentado. Y si escuchamos a las ovejas, si escuchamos lo que las ovejas necesitan, lo que las ovejas quieren, entonces les daremos lo que ellas realmente necesitan. Y en ese ir en medio de las ovejas, escuchando el cuchicheo y llevando el roce con las ovejas, dice el Papa Francisco, entonces seremos pastores con olor de oveja. No estaremos oliendo a perfumes caros o a perfumes diferentes, distintos. No, estaremos oliendo a lo que come la oveja. Estaremos oliendo a lo que bebe la oveja. Porque entonces nuestra comida será la comida de la oveja y la bebida de la oveja. Y no será una comida especial, banquetera o una comida suculenta, sino lo que come la oveja. Entonces correremos la misma suerte que corre la oveja porque vamos en medio de ellos. Y una tercera postura del pastor, dice el Papa Francisco, que puede ser la del pastor que va detrás del rebaño. Porque a veces el rebaño tiene mejor olfato. Sus instintos propios de rebaño le hacen reconocer dónde está la mejor agua, el mejor alimento, dónde es el mejor camino, el camino más seguro, el que no está plagado de bestias que puedan herir algunas partes del rebaño. Y el pastor solo tiene que ir atrás, como siguiendo al rebaño que se va conduciendo de manera esencial. Y entonces el pastor solamente es un motivador, va azuzando al rebaño para que el rebaño se conduzca de manera plena, de manera instintiva, vamos a decirlo de esa forma, pero de manera correcta. Hermanos, los invito a que este sabadito de la cuarta semana del tiempo ordinario, usted reflexione sobre este Salmo número 22. Pero no deje de escuchar, de ver, de participar. Si tiene la oportunidad de ir a una Eucaristía presencial, vaya. Póngale atención a la carta a los Hebreos, al Salmo 22 y también al trocito del Evangelio de San Marcos que vamos a escuchar en este sábado. Pero si no tiene esa facilidad, prenda su cirio pascual. Tenemos a la venta ahí en nuestra librería, en nuestra casa pastoral de aquí de nuestra parroquia Santa María de Guadalupe, aquí en Jiménez. Tenemos cirios de todos los precios, no se preocupe, no es muy caro. Prenda su cirio, ponga su celular y escuche cualquiera de las diferentes, de las miles, de las cientos de misas que se ofrecen todos los días por estos medios de comunicación, el Facebook o el WhatsApp. Lo invito también a que se inscriba a mi canal de YouTube. Inscríbase, por favor. Se lo recomiendo de todo corazón. Escuchará este tema y otros muchos temas que están en ese canal ya. Padre Humberto Martínez Gómez. Serán de mucha utilidad para su vida espiritual y para su acervo cultural de nuestra vida religiosa cotidiana. Su amistad con Dios se va a acrecentar. Suscríbase a mi canal de YouTube, Padre Humberto Martínez Gómez, y participe junto conmigo de estas hermosas reflexiones que estamos haciendo para usted. Que pase un bonito día de sábado. Lo espero en la próxima ocasión. Bueno, eso digo yo. Muchas gracias.